18 de julio de 2018, una joven de 20 años sale a correr bajo el sol del atardecer en un pequeño pueblo donde nunca pasa nada. Envía un último Snapchat sonriendo, sin saber que alguien la observa desde un sedán negro. Molly Tibbetts desaparece sin dejar rastro, pero lo que su captor no sabe es que ella lleva un testigo silencioso en su muñeca, un dispositivo digital que está a punto de revelar un secreto enterrado en los campos de maíz. Esta es la historia de cómo la tecnología cazó a un depredador. Brooklyn, Iowa, es el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse detenido, entre inmensos campos de maíz y carreteras secundarias que parecen no tener fin. Con apenas 1.500 habitantes, la confianza era la moneda local. Nadie imaginaba que el peligro pudiera acechar en una tarde de verano tan común como cualquier otra. Aquel 18 de julio de 2018, Molly Tibbetts, una estudiante de psicología con un futuro brillante, decidió aprovechar la frescura del atardecer para realizar su rutina habitual de ejercicio. Molly era una joven muy disciplinada, llena de una energía vibrante, vehemente y muy querida en su comunidad, alguien cuya ausencia se sentiría como un vacío insoportable en el corazón del pueblo de Iowa, un lugar donde todos se cuidan entre sí. Eran aproximadamente las 7:30 de la tarde cuando Molly se puso sus zapatillas, sus auriculares y ajustó el monitor de actividad en su muñeca izquierda. Mientras recorría las calles familiares, el sol teñía el paisaje de un tono dorado, creando una escena de paz absoluta que contrastaba con la tragedia que se gestaba en las sombras. En un momento de descanso, Molly sacó su teléfono y envió una fotografía a su novio a través de la aplicación Snapchat. En la imagen se veía su rostro iluminado y muy tranquilo, una prueba digital de que, en ese instante preciso, todo marchaba bien. Fue el último contacto, la última señal de vida que el mundo recibiría de ella, antes de que la oscuridad cayera sobre la carretera rural. La preocupación comenzó a crecer a la mañana siguiente cuando Molly no respondió a los mensajes de buenos días, no devolvió las llamadas constantes de su madre, y lo más preocupante de todo, no se presentó a su trabajo en la guardería local. Para una joven tan responsable como ella, esto era una señal inequívoca de que algo andaba muy mal en su entorno cotidiano. La maquinaria de búsqueda se activó de inmediato. Cientos de voluntarios, vecinos y agentes de policía comenzaron a peinar los alrededores, buscando cualquier indicio, una prenda de vestir, un rastro en la tierra o algún objeto personal que indicara qué dirección exacta había tomado. Sin embargo, los campos de maíz de Iowa, con sus tallos altos y densos, pueden ser el escondite perfecto para un secreto terrible y oscuro. La investigación inicial se enfrentó a un muro de silencio absoluto. No había testigos que hubieran visto un forcejeo, ni señales de un accidente en la ruta que Molly solía seguir cada tarde. La incertidumbre comenzó a alimentar teorías de todo tipo. Mientras la prensa nacional ponía sus ojos en el pequeño pueblo de Brooklyn, los detectives sabían que las primeras horas eran vitales, el terreno era inmenso y las pistas físicas eran inexistentes. Fue entonces cuando el equipo de inteligencia tecnológica decidió cambiar el enfoque de la búsqueda. Molly vivía en un mundo conectado, y aunque ella ya no podía hablar, los dispositivos que llevaba consigo tenían una historia que contar. En el siglo XXI, los rastros más importantes no siempre se dejan en el suelo, sino en la nube de datos constante que generamos, paso a paso. La desaparición de Molly Tibbetts transformó la tranquilidad de Brooklyn, Iowa, en una atmósfera de sospecha y desesperación en cuestión de pocas horas. Al segundo día sin noticias, el pueblo ya no era el mismo. La confianza ciega entre vecinos se había evaporado, reemplazada por el miedo constante a lo desconocido. Las autoridades locales, conscientes de que el tiempo es el factor más crítico en estos casos de misterio, solicitaron el apoyo del FBI y de la División de Investigación Criminal de Iowa. Los campos de maíz, que rodeaban el pueblo como un mar verde infinito, pasaron de ser un símbolo de prosperidad agrícola a convertirse en un escenario laberíntico y amenazante, que podía ocultar cualquier secreto bajo sus densos tallos. La búsqueda física fue exhaustiva y profundamente desgarradora. Cientos de voluntarios caminaron hombro con hombro a través de los cultivos, soportando el calor húmedo del verano y la frustración de no encontrar ni una sola pista sólida. El padre de Molly, Rob Tibbetts, regresó urgentemente desde California para liderar las ruedas de prensa, manteniendo la esperanza de que su hija estuviera retenida en algún lugar, esperando ser rescatada pronto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos humanos masivos, no había huellas de neumáticos, no había signos de lucha en las carreteras secundarias y nadie en las granjas cercanas afirmaba haber escuchado nada inusual. Molly parecía haberse desvanecido en el aire caliente de aquella tarde de julio sin dejar rastro alguno. El equipo de investigación comenzó a analizar el perfil de Molly con una precisión quirúrgica. Interrogaron a su novio, Dalton Jack,
quien se encontraba a más de 160 kilómetros de distancia por motivos laborales en el momento exacto de la desaparición. Aunque inicialmente fue objeto de escrutinio, su coartada fue verificada rápidamente por los registros electrónicos y testimonios directos. Los detectivos se encontraban en un callejón sin salida emocional. No había enemigos conocidos, no había deudas ni conflictos personales que sugirieran que Molly quisiera huir de su vida. La hipótesis de un secuestro por parte de un extraño comenzó a ganar fuerza, una posibilidad que aterrorizaba a la comunidad porque significaba que un depredador caminaba libremente entre ellos, observando. Fue en este punto de estancamiento cuando los investigadores decidieron que la clave no estaba en lo que Molly había dejado atrás físicamente, sino en su actividad digital invisible. Molly pertenecía a una generación que documentaba su vida de forma automática a través de dispositivos inteligentes. Mientras los voluntarios seguían peinando los maizales bajo el sol, un equipo de especialistas en datos comenzó a rastrear sus cuentas de redes sociales y, lo más importante, el hardware que llevaba puesto. Sabían que, si Molly había sido interceptada durante su carrera, sus dispositivos habrían registrado un cambio drástico en su movimiento y en sus constantes vitales. La tecnología se estaba preparando para hablar por ella, revelando una línea de tiempo que nadie en el pueblo podía imaginar. El misterio estaba a punto de trasladarse del mundo físico al espacio de los datos, donde cada segundo cuenta una historia diferente. La tecnología a menudo se percibe como una herramienta de distracción cotidiana, pero en la investigación criminal moderna, se ha convertido en el testigo más honesto que existe. Mientras el pueblo de Brooklyn seguía sumido en la angustia, un equipo de analistas digitales del FBI comenzó a desgranar la vida virtual de Molly Tibbetts. El centro de su atención no eran sus fotos de Instagram ni sus correos electrónicos, sino los datos crudos almacenados en la nube por su dispositivo de actividad física. Este pequeño aparato que Molly llevaba en su muñeca izquierda mientras corría, se convirtió en la caja negra de sus últimos momentos de libertad, registrando datos que el ojo humano jamás podría haber detectado en la escena. Los forenses digitales lograron extraer una línea de tiempo extremadamente precisa del dispositivo Fitbit de la joven. A las 7:30 de la tarde, el GPS mostraba a Molly moviéndose a una velocidad constante de trote por las calles periféricas de Brooklyn. Su ritmo cardíaco era estable, reflejando el esfuerzo físico de una joven atlética en pleno ejercicio. Sin embargo, los datos revelaron algo perturbador solo unos minutos más tarde. El GPS registró un movimiento errático cerca de la intersección de las calles Boundary y Middle. De repente, la velocidad de desplazamiento aumentó drásticamente, superando los 60 km por hora. Molly ya no estaba corriendo por su propia cuenta, estaba dentro de un vehículo en movimiento que se alejaba rápidamente del pueblo. Lo más impactante de este análisis tecnológico fue la lectura del ritmo cardíaco de Molly. Los sensores detectaron un pico súbito de adrenalina, una señal biológica de miedo intenso o estrés extremo, seguido de una caída drástica en la actividad física. Esta información permitió a los investigadores reducir el área de búsqueda de miles de hectáreas a un tramo de carretera específico y a un rango de tiempo de apenas 10 minutos. Ya no estaban buscando a una persona desaparecida al azar, ahora tenían un punto de origen para un posible secuestro. El mundo digital estaba entregando las coordenadas exactas donde el destino de Molly se había cruzado con la oscuridad, permitiendo a los agentes locales concentrar todos sus recursos en una zona específica. A pesar de estos avances técnicos, el equipo todavía no tenía un rostro ni un nombre que perseguir. Los datos mostraban qué había pasado y cuándo había pasado, pero el quién seguía siendo un misterio absoluto para el FBI. Fue entonces cuando la policía decidió realizar un barrido masivo de todas las cámaras de seguridad privadas en la ruta que el dispositivo Fitbit había trazado digitalmente. Revisaron cámaras de gasolineras, timbres inteligentes y cámaras de tráfico de toda la región. Fue un proceso agotador que requirió que docenas de agentes observaran pantallas durante días enteros, buscando un vehículo que no encajara en la rutina del vecindario. Sabían que el captor de Molly no podía ser un fantasma, debía haber dejado una huella metálica en alguna parte del camino, y la tecnología estaba a punto de encontrarla de manera inminente. Con la ventana de tiempo establecida por los datos del Fitbit, la investigación se transformó en una caza tecnológica sin precedentes. Los analistas forenses ya no buscaban solo un cuerpo, buscaban un patrón de comportamiento metálico en el asfalto. La cámara de seguridad de un residente local, situada estratégicamente cerca de la ruta de trote de Molly, se convirtió en el elemento más valioso del caso. Al revisar las imágenes de aquella tarde, los agentes notaron un sedán de color oscuro, un modelo que no pertenecía a ninguno de los vecinos cercanos y que parecía fuera de lugar. Lo más inquietante no era solo la presencia del auto, sino su trayectoria errática. El vehículo aparecía en el encuadre, desaparecía y volvía a pasar apenas unos minutos después, siempre en la misma dirección en la que Molly avanzaba por la carretera.
Este comportamiento era la definición de un acecho premeditado y calculador. El conductor no estaba de paso, estaba marcando a su objetivo con una frialdad absoluta que helaba la sangre. A pesar de que la calidad de la imagen era granulada debido a la distancia y la tenue luz del atardecer, los expertos en imagen del FBI trabajaron incansablemente para mejorar la nitidez. Necesitaban un número de placa, una abolladura o cualquier detalle distintivo que separara ese auto de miles de modelos similares en Iowa. Tras horas de procesamiento digital y análisis forense, lograron identificar el modelo exacto y un detalle específico en la carrocería que los llevó directamente a un nombre: Christian Bajena Rivera, un joven que trabajaba en una granja cercana. Si te apasionan estas historias, te invitamos a suscribirte y darnos un me gusta para formar parte de nuestra comunidad. El equipo de vigilancia se posicionó discretamente alrededor de Rivera. No podían arrestarlo solo por circular por una calle pública, necesitaban observar sus reacciones y buscar una oportunidad para el interrogatorio. Cuando los detectives finalmente se acercaron para hablar con él, notaron que algo en su lenguaje corporal no encajaba con la gravedad de la situación. Rivera se mostraba excesivamente tranquilo, una calma que resultaba artificial ante una acusación tan seria. Sin embargo, cuando los agentes le mostraron las imágenes de su propio vehículo siguiendo a Molly segundo a segundo, su fachada comenzó a agrietarse lentamente. La tecnología lo había acorralado en un rincón del que no podía escapar con simples excusas o mentiras improvisadas. El cerco se estaba cerrando definitivamente sobre él. La presión en la sala de interrogatorios aumentaba con cada minuto que pasaba. Los investigadores sabían que tenían al hombre del video, pero aún no tenían a Molly. La frialdad de Rivera era un muro difícil de escalar, pero las pruebas digitales eran como grietas en ese muro. Cada vez que intentaba negar su presencia en el lugar, los detectives le mostraban un nuevo ángulo de las cámaras o un nuevo dato de geolocalización. Era un juego de ajedrez donde el sospecho se estaba quedando sin piezas. El tiempo corría en contra de todos y la verdad estaba a punto de emerger de la oscuridad de aquel sedán negro que lo cambió todo para siempre en aquel tranquilo pueblo de Iowa. El interrogatorio de Christian Bajena Rivera se prolongó durante más de 11 horas agobiantes. En esa sala cerrada, el aire se sentía denso, mientras los detectives presentaban pieza tras pieza de la evidencia digital que habían recolectado con tanto esfuerzo. Aunque Rivera intentó mantener su historia de la amnesia repentina, la precisión de los datos del Fitbit y las cámaras de seguridad no le dejaron margen de maniobra. Finalmente, en la madrugada del 21 de agosto de 2018, el muro de negación se derrumbó por completo. Rivera comenzó a hablar, describiendo cómo se sintió atraído por Molly mientras ella corría y cómo decidió seguirla en su sedán negro, una decisión impulsiva que desencadenó una secuencia de eventos catastróficos para la joven estudiante de Iowa. Rivera confesó que se bajó del vehículo para correr junto a ella, pero cuando Molly sacó su teléfono y amenazó con llamar a la policía, él afirmó haber perdido el control. Según su declaración, lo siguiente que recordaba era estar conduciendo con el cuerpo de Molly en el maletero de su coche. Aunque su relato omitía detalles violentos, la realidad física era innegable para los agentes presentes. Rivera aceptó finalmente llevar a los investigadores al lugar exacto donde se encontraba Molly. El convoy policial salió de la estación bajo el manto de la noche, dirigiéndose hacia una zona rural apartada, lejos de las luces de Brooklyn, donde los campos de maíz parecen no tener fin bajo la luz de la luna. Llegaron a un campo de maíz profundo, un lugar que Rivera había elegido por su densidad y aislamiento absoluto del mundo exterior. Los agentes, equipados con linternas potentes, caminaron entre los tallos altos siguiendo las indicaciones precisas del sospechoso. Fue allí, oculto bajo una capa de hojas de maíz secas, donde encontraron los restos de Molly Tibbetts. La escena era devastadora para los oficiales que habían mantenido la esperanza de encontrarla con vida durante más de un mes. La joven que había salido a correr en una tarde soleada de julio había estado allí todo el tiempo, a pocos kilómetros de su casa, mientras el mundo entero gritaba su nombre buscando respuestas en la dirección equivocada. La noticia del hallazgo del cuerpo corrió como la pólvora, transformando la angustia del pueblo en un luto profundo y colectivo. Los investigadores trabajaron durante horas para procesar la escena con una meticulosidad extrema, sabiendo que cada fibra y cada rastro de ADN sería vital para asegurar una condena en el juicio futuro. Rivera fue arrestado formalmente y acusado de asesinato en primer grado. Mientras era escoltado fuera del campo de maíz, el caso de la joven desaparecida se cerraba físicamente, pero habría un capítulo legal complejo que duraría años. La tecnología había cumplido su misión de encontrarla, pero ahora comenzaba la batalla por la justicia en los tribunales, donde la frialdad de los datos se enfrentaría a la defensa del hombre que afirmaba no recordar cómo había terminado con una vida tan llena de promesas y sueños. Tras el hallazgo del cuerpo en aquel remoto maizal, la investigación entró en su fase más técnica y silenciosa. El cuerpo de Molly Tibbetts fue trasladado a la oficina del médico forense, donde la ciencia debía hablar por ella una vez más. Los resultados de la autopsia fueron determinantes y echaron por tierra cualquier intento de la defensa por minimizar los hechos.
Los exámenes revelaron que Molly había sufrido múltiples heridas provocadas por un objeto punzante, lo que indicaba una agresión directa y violenta. Estos hallazgos eran cruciales, pues contradecían la versión de Rivera sobre un simple altercado o un momento de amnesia. Las pruebas físicas hablaban de una intención clara de silenciar a la joven que solo intentaba protegerse de un extraño en la carretera. Mientras los forenses trabajaban, el sistema legal comenzaba a moverse con pesadez pero con firmeza. El juicio contra Cristian Bahena Rivera no sería sencillo. Debido a la enorme atención mediática y a las implicaciones sociales que surgieron en torno al caso, el proceso se retrasó varios años. La defensa de Rivera intentó por todos los medios invalidar la confesión inicial, argumentando que sus derechos no habían sido explicados correctamente durante aquellas largas horas de interrogatorio. Sin embargo, la fiscalía tenía un as bajo la manga que no dependía únicamente de las palabras del acusado. El rastro digital del Fitbit y los datos del GPS que ubicaban el sedán negro en cada punto exacto de la tragedia que enlutó a todo el estado. El juicio finalmente comenzó en mayo de 2021 en el condado de Scott. La atmósfera en la sala del tribunal era eléctrica, cargada de una tristeza que aún persistía en los habitantes de Iowa. Los fiscales presentaron las pruebas de manera metódica. Primero, establecieron la rutina de Molly para mostrar que ella nunca se habría desviado de su camino voluntariamente. Luego, introdujeron los datos tecnológicos que funcionaron como un mapa invisible del crimen. El jurado escuchó con atención cómo la tecnología Fitbit capturó el último latido del corazón de Molly, un detalle que humanizó los fríos datos binarios y trajo de vuelta la presencia de la joven a la sala de justicia, recordándoles a todos por qué estaban allí, buscando la verdad absoluta para cerrar esta herida. La defensa de Rivera presentó una teoría sorprendente y desesperada en los últimos días del juicio. Afirmaron que dos hombres enmascarados habían secuestrado a Rivera a punta de pistola, obligándolo a participar en el transporte del cuerpo. Era una historia sacada de una película de ficción, carente de cualquier prueba física o testimonio que la respaldara. Los fiscales calificaron esta versión como un intento cínico de evitar la responsabilidad penal. Para el jurado, la elección era clara: creer en una historia de hombres invisibles sin rostro o confiar en la evidencia científica, en las cámaras de seguridad y en los datos digitales que no tenían motivos para mentir. La verdad estaba a punto de ser dictaminada, cerrando un círculo de dolor que comenzó en una tarde de verano bajo el sol de Iowa. Después de semanas de testimonios desgarradores y una montaña de evidencia digital, el destino de Cristian Bahena Rivera quedó en manos de 12 ciudadanos comunes. El jurado se retiró a deliberar con una responsabilidad inmensa sobre sus hombros: hacer justicia por la vida de una joven que simbolizaba la inocencia de todo un estado. Durante 7 horas tensas, el silencio en el tribunal de Iowa fue absoluto. La familia de Molly esperaba con una fortaleza admirable, mientras el país entero aguardaba el resultado de un caso que había cambiado para siempre la percepción de la seguridad en las zonas rurales. La tensión era casi insoportable en cada rincón de la sala, cuando el juez anunció finalmente que se había alcanzado un acuerdo unánime. El 28 de mayo de 2021, el secretario del tribunal leyó las palabras que Brooklyn había esperado escuchar durante 3 largos años: culpable de asesinato en primer grado. Rivera no mostró ninguna emoción visible mientras escuchaba el veredicto oficial, manteniendo la misma frialdad que mostró desde el primer día de su detención. Para la familia de Molly, no hubo gritos de júbilo, solo un suspiro colectivo de alivio y lágrimas silenciosas que recorrían sus rostros. La verdad, respaldada por la ciencia y la tecnología, había prevalecido sobre las historias inventadas y las sombras de la duda. La justicia no devolvería a Molly a su hogar, pero al menos garantizaba que su agresor nunca volvería a caminar por las calles que ella tanto amaba. La sentencia definitiva se dictó meses después, en agosto de 2021. El juez fue contundente en sus palabras finales, calificando el acto como una tragedia evitable y cruel que arrebató un futuro brillante de forma egoísta y violenta. Cristian Bahena Rivera fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el estado de Iowa, esta es la pena máxima, lo que significa que el hombre que acechó a Molly en aquel sedán negro pasará el resto de sus días tras las rejas, lejos de la libertad que le quitó a una joven de apenas 20 años. La sentencia cerraba un ciclo legal tortuoso, permitiendo que la comunidad de Brooklyn comenzara, finalmente, su largo proceso de sanación. Durante la audiencia de sentencia, los familiares de Molly tuvieron la oportunidad de dirigirse directamente a Rivera. Sus palabras no estuvieron llenas de odio irracional, sino de un profundo dolor y una dignidad inquebrantable que conmovió a todos los presentes. Recordaron a Molly no como una víctima en un campo de maíz, sino como la joven que quería cambiar el mundo a través de la psicología, la hija que iluminaba la casa con su simple presencia, y la amiga que siempre tenía una palabra de aliento. La justicia se había servido en el tribunal, pero el verdadero legado de Molly apenas comenzaba a construirse, transformando el dolor en una fuerza de cambio para la seguridad y la tecnología forense en todo el mundo.
Hoy, el pequeño pueblo de Brooklyn ha recuperado parte de su calma, pero las cicatrices de aquel verano de 2018 siguen presentes en cada rincón del paisaje. La historia de Molly Tibbetts no terminó aquel día gris en el maizal, ni tampoco con el golpe del mazo del juez en el Tribunal de Justicia. Su caso dejó una huella imborrable en la forma en que entendemos nuestra propia seguridad y el rastro digital que dejamos atrás en cada paso. Molly no fue solo una víctima de una tragedia, se convirtió en el motor de un cambio legislativo y tecnológico que hoy ayuda a localizar a otras personas desaparecidas en tiempo récord. Su vida, aunque interrumpida de forma cruel, sigue resonando como un eco de esperanza en todo el estado de Iowa. Al mirar hacia atrás con serenidad, nos damos cuenta de que el verdadero héroe de esta historia, además de la perseverancia de su familia, fue la verdad silenciosa de los datos. En un mundo donde cualquiera puede intentar mentir para ocultar sus actos, la tecnología que Molly llevaba en su muñeca no lo hizo. Los latidos de su corazón, registrados de forma invisible en la nube, fueron los que finalmente señalaron al culpable en la oscuridad. Esto nos deja una lección profunda sobre la era en la que vivimos actualmente. Nuestras herramientas digitales son ahora nuestros testigos más fieles y valientes. Sin ese pequeño dispositivo, es muy probable que el sedán negro nunca hubiera sido identificado y que un depredador siguiera caminando libremente entre nosotros. La familia Tibbetts ha canalizado su inmenso dolor en la creación de fundaciones y programas para jóvenes, asegurándose de que el nombre de Molly sea siempre sinónimo de bondad y no de tragedia. Cada vez que una joven sale a correr por las carreteras rurales de Estados Unidos, hay una mayor conciencia y mejores herramientas de protección gracias a lo aprendido en este expediente tan doloroso. El vacío que dejó en su hogar nunca se llenará por completo, pero su memoria se mantiene viva en cada maratón, en cada estudiante de psicología que decide seguir sus pasos, y en cada familia que encuentra respuestas gracias a la ciencia forense digital que ella, sin saberlo, ayudó a perfeccionar para el futuro. Mientras el sol se pone hoy sobre los campos de maíz de Iowa, podemos reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el poder inmenso de la verdad. Molly Tibbetts era una joven que amaba la vida, que creía en la bondad de los demás y que caminaba con paso firme hacia un futuro lleno de promesas. Aunque su camino físico se detuvo bruscamente, su historia nos recuerda que la luz siempre encuentra una pequeña grieta para brillar, incluso en la oscuridad más densa del bosque. La tecnología fue el puente, pero el amor de una comunidad fue la fuerza que trajo a Molly de vuelta a casa, para que pudiera descansar finalmente en una paz eterna y bien merecida.